Me voy a permitir grabar la clase de hoy y darles la bienvenida. Espero que se encuentren muy bien. Gracias por atender a la invitación de la clase del día de hoy. Pues como les mencionaba en el chat, eh, pues ya de alguna manera nos dieron como el aval para hacer avance en cuanto a las temáticas. Por tal motivo, pues quiero o quise invitarlos el día de hoy para que precisamente continuemos con el sistema de aprendizaje que estábamos teniendo hasta antes del paro. No sin antes mencionar que pues obviamente se respeta cabalmente la decisión de los estudiantes que no quieran de pronto ingresar aún, teniendo en cuenta lo referente precisamente al paro, pero sí de pronto darles como la recomendación de que se pongan al día, por favor, como también mencionaba en el chat, en las actividades que están pendientes, toda vez que, como ustedes habían propuesto en el comunicado en el cual informaron que ingresaban algunos estudiantes a paro, pues se comprometían a presentar las actividades que estaban establecidas hasta el día 5 de mayo del presente año. Y pues lastimosamente a la fecha yo veo que faltan muchos estudiantes por estar al día en dichas actividades. Entonces, pues yo les quiero sugerir y recomendar muy respetuosamente que hagan pues alusión a esa información precisamente y la llevemos a cabo, ya que ustedes saben que posteriormente pues van a encontrarse con un cúmulo de actividades derivadas de pues estos días que se ha cesado el trabajo. Entonces, pues obviamente para ustedes les va a ser un poquito más complicado de pronto abordar todo el trabajo al mismo tiempo. Entonces, pues yo les sugiero y les pido por favor que al menos pues en estas materias se pongan al día. La verdad, les sugeriría que estén al día en todo, porque ese fue el compromiso, ¿no? Al ingresar al paro. Eh, yo les digo es con el ánimo de animar, con el ánimo de incentivar en ustedes que estén como al día, para que no se les acumule posteriormente todo el trabajo. Pues porque ustedes saben que han sido bastantes días los que hemos dejado de elaborar y pues obviamente eso se verá reflejado, pienso yo, en las actividades que se van a tener que abordar y en el tiempo que ustedes van a tener que emplear en tales actividades o en su desarrollo. Entonces, pues con mucho cariño los invito a eso. Y reitero pues la posición en la que digo, respeto muchísimo la decisión de aquellos estudiantes que están aún pues ausentes y agradezco a los presentes el haber atendido este llamado. Con eso, entonces, pues quiero como arrancar el día de hoy ya con una nueva temática que hace referencia, o ustedes recuerdan que veníamos tratando los temas referentes al proceso de reproducción en seres vivos, ¿cierto? Entonces empezamos con la división celular, luego pasamos a la parte de reproducción en pequeños seres como son los protistas, las bacterias, ¿sí? Los protozoos. Posteriormente mirábamos a las plantas que tenían una reproducción sexual, las otras asexual, ¿sí? Mm, también mirábamos cuáles son las características de las plantas que tienen flores, las que no tienen flores, gimnospermas, angiospermas, cuál era su modo de reproducción y posteriormente miramos lo referente a la reproducción en animales, tanto vertebrados como invertebrados. Y estábamos en lo último, que era el sistema reproductor del ser humano.
¿sí? Y allí entonces estábamos, en esa temática fue en donde nos quedamos antes del paro. Entonces ustedes tenían que hacer la entrega, las últimas dos entregas eran la guía de reproducción en animales y posteriormente la guía del sistema reproductor en seres humanos. En esta oportunidad vamos a revisar lo referente a la reproducción, o más bien a lo que viene después de la reproducción en seres humanos, que hace referencia al embarazo, ¿sí? A la gestación, a sus etapas y también al cuidado del cuerpo, ¿no? Haciendo también énfasis en cómo es el cuidado del cuerpo una vez que ya se empieza o se completa más bien el desarrollo sexual, tanto femenino como masculino. Y entonces aquí vamos a tocar la temática de las enfermedades, perdón, las infecciones de transmisión sexual, así como los métodos para prevenirlas y pues también para prevenir los embarazos no deseados. Entonces, es un poquito largo, la guía va a estar para 15 días, tienen ustedes que entregarla el 8 de junio, ¿sí? Y con eso, pues, no sé, me imagino yo que podamos adelantar al menos esa parte. ¿Alguna duda hasta el momento, chicos? No, profe, ninguna. No, profe. Entonces arranquemos, ¿cierto? Pues bueno, ustedes saben que el embarazo es el periodo en el cual hay un desarrollo de un nuevo individuo, ¿cierto? ¿A partir de qué? A partir de la fecundación que ha sufrido el óvulo, ¿con qué? Con el espermatozoide. Entonces, cuando ocurre esta fecundación, ¿sí? Hay una unión de los núcleos de los gametos. Ustedes recuerdan que yo cuando les hablaba de reproducción les hacía referencia a que tenemos unos gametos o células sexuales, que en nuestro caso, en el de las mujeres será el óvulo y en el de los caballeros será el espermatozoide. Entonces, cuando hay una fecundación, ¿sí? Es que hay una unión precisamente de esos dos gametos, tanto del masculino como del femenino, es decir, del óvulo y del espermatozoide, específicamente de sus núcleos. Sí, aquí hay una formación de un cigoto diploide, a partir del cual se desarrolla un nuevo organismo. Entonces, este tiene una copia que es heredada de la mamá y del papá, ¿sí? Pero entonces esta herencia es lo que va a formar más todas sus características individuales, va a formar, pues, como se dice, el nuevo individuo o el nuevo ser. Esta formación se puede dar en varias etapas, ¿sí? Entonces, quiero narrarles un poquito de cada una de las etapas. Si de pronto tienen alguna pregunta o algo, entonces ustedes me harán saber en el transcurso de la explicación. Bueno, entonces, cuando tenemos el cigoto, es decir, ya la unión del óvulo fecundado con el espermatozoide, este se va hacia el útero de la mujer y se lleva a cabo una serie de divisiones celulares, ¿no? Que lo transforman en embrión. Ustedes saben que para que haya un crecimiento corporal, se tiene que tener una división celular, ¿sí? Porque pues las células se dividen aumentando el tamaño de los órganos, de los tejidos, etcétera, pues la conformación de los sistemas. Entonces hay una división celular y esta división eh, pues permite precisamente que el cigoto haga su avance hacia el útero y empiece su crecimiento hasta la formación del embrión. Entonces, la primera parte o el primer nombre que podemos dar a cuando se fecunda el óvulo con el espermatozoide es la formación del cigoto. Y una vez este ya empieza a crecer a través de la división celular, entonces lo que va a formar es el embrión. Entonces, cuando el embrión llega al útero,
Eso más o menos se da una semana después de la fecundación. Entonces, aquí, llega a o forma más bien, ¿sí? Una esfera hueca de células pequeñas que son iguales, las cuales se denominan blastocisto. Entonces, estas celulitas o el embrión precisamente, ¿no? Se introduce en el endometrio. El endometrio es la parte que recubre el útero de la mujer y entonces allí cuando el óvulo ya fecundado o el embrión más bien llega al endometrio, entonces ya se da la implantación pues de dicho embrión y entonces empieza ya el desarrollo del mismo. Cuando se da la implantación, ¿no? El embrión empieza ¿qué? A ya formarse y a hacer su crecimiento. ¿Por qué? Porque a partir de ya de la implantación, entonces empieza a recibir muchos nutrientes, ¿sí? Los nutrientes suficientes como para que empiece su desarrollo y empiece ya la formación como tal de los órganos que va a desarrollar o o que lo va a conformar. Entonces, el endometrio y a través de los vasos sanguíneos, pues no son los que le van a proveer de estos nutrientes. Hay unas membranas que se forman también, ¿no? Y se llaman anexos embrionarios. Estos cumplen unas funciones que son también, a su vez, de nutrición, ¿sí? De protección y de excreción. ¿Por qué? Porque el embrión, sí, es decir, el pequeño ser que se está formando, tiene que alimentarse y tiene que ser protegido dentro de la cavidad uterina que está, pero también necesita desalojar, es decir, deshacerse de los desechos que produce luego de la alimentación, porque él está haciendo un proceso pues también de digestión, de respiración, todos los procesos que hace el ser humano, pero lo está haciendo internamente, es decir, cuando está en la pancita de la mamá. Para que él pueda expulsar, pues tiene que haber, obviamente, los mecanismos de excreción que todos los seres humanos necesitamos. Entonces, estos anexos embrionarios son los que permiten precisamente tanto la nutrición, la protección, como la eliminación de los desechos que pues está generando. ¿Listo? El pequeñito. Entonces, estas membranas pueden ser, por ejemplo, el cordón umbilical, la placenta, la membrana amniótica, entre otros. Posteriormente, ya en una tercera fase, podríamos decir, ¿no? El periodo embrionario, en este periodo hay una importancia, ¿por qué? Porque aquí se da la organogénesis. Tenemos que partir que el desarrollo embrionario se da más o menos desde la semana 3 hasta la semana número 8. Y entonces allí se da la organogénesis. ¿Qué quiero decir con eso? ¿Ustedes qué entienden por organogénesis? ¿Qué entienden por la palabra organogénesis? ¿Quién quiere participar? ¿A qué les suena organogénesis? No les suena así como a nada? Como los genes. Exacto, sí, los genes, pero qué es génesis más bien? Es como el inicio, ¿cierto? Y el órgano, pues los órganos. Entonces, lo que quiere decir es que aquí en este periodo embrionario se empiezan ya a crear o a generar los órganos, perdón, los órganos que van a conformar al individuo como tal. Los ojitos, el estómago, la columna, los riñones, etcétera, etcétera. O sea, allí ya empieza a darse la formación de todo el cuerpo, por decirlo de alguna manera, de todos los órganos que constituyen el cuerpo humano. Y una cuarta etapa, ¿no? Que es ya cuando el embrión comienza a diferenciarse, ¿no? Hacia más o menos la novena semana,
entonces ahí ya se le va a nombrar no embrión, sino feto. Entonces vamos a repasar. Primero se forma el cigoto, después se forma el embrión y después de el embrión de la tercera a la octava semana y a partir de la novena semana vamos a tener el feto. ¿Ya? Ya vamos a decir o a denominar el pequeño cero, el pequeño individuo, como feto, cuyo desarrollo que termina hasta ya la etapa final, que sería el nacimiento a través del parto, ¿sí? Cuando empezamos a ver el feto, pues nosotros nos damos cuenta que esta es la etapa, o a partir de la novena semana, vamos a empezar a ver ya un desarrollo, un crecimiento pronunciado precisamente del feto. ¿Por qué? Porque empieza más desarrollo de las células, ¿sí? O sea, división celular, va a aumentar el tamaño, va a ganar peso, los tejidos van a diferenciarse unos de otros, por lo tanto los órganos se van a diferenciar unos de otros y entonces el feto ya es capaz de reaccionar a estímulos que vienen del medio, ¿no? Como cuáles, por ejemplo, la luz. O sea, el feto ya tiene capacidad de reaccionar a la luz, ya tiene capacidad de reaccionar a un ruido, a un estímulo que le coge en la pancita a la mamá y entonces el feto ya empieza a, a reaccionar. Entonces, cuando ya reacciona, entonces podemos ver que el niño ya o niña que tiene reflejos y también puede moverse, ¿sí? En esta etapa. Eh, hay les hablaba anteriormente de los anexos embrionarios, ¿sí? Y estos cumplen algunas funciones. En la guía se van a explicar pues cuáles son las funciones de cada uno, pero entonces básicamente o los que nosotros conocemos más como el cordón umbilical, eh, por ejemplo, es el que conecta el feto desde el ombligo, ¿no? Hasta la placenta y permite, a través de las 2 arterias, y una vena, ¿no? Alcanzar una longitud de aproximadamente 60 centímetros entre ellos. Y, pues, por ahí también ustedes saben que el bebé recibe los nutrientes. La membrana amniótica, ¿qué pasa con ella? Ella envuelve, ¿no? Al embrión, formando un saco lleno de líquido amniótico. Ustedes saben que cuando la mamita rompe fuente, elimina, ¿sí? De su cuerpo un líquido y es precisamente el líquido amniótico que está contenido en esta membrana. Este actúa como lubricante y amortiguador de los movimientos, ¿no? Que se puedan dar o que pueda tener la mamá o de algún golpe que pueda sufrir también, entonces es como un saquito protector. La placenta, a su vez, es una estructura, ¿no? Que tiene sangre o bueno, es una estructura que a través sí, de la sangre de la mamita intercambia las sustancias, ¿no? Con el embrión. Entonces, esta, a pesar de que no tiene contacto directo con el embrión como tal, sí ayuda al transporte de estas sustancias, ¿no? Entonces también puede, por ejemplo, recibir oxígeno, los nutrientes, ¿no? Y a su vez, entonces, la mamita a través de la placenta recibe todas las sustancias de desecho que puede estar eliminando el bebecito. Cuando ya el bebé está a término, ¿no? Es decir, ya han pasado aproximadamente unas 38 semanas después de la fecundación, entonces, pues el bebé tiene que ser expulsado o ya, o sea, ya no hay, como les digo, condiciones para que el feto siga dentro de la mamá. Entonces, la mamita empieza un proceso denominado parto. En este proceso que se llama parto, hay una producción regulada de hormonas que secretan, es decir, que son producidas desde la mamita, pero también desde el feto, ¿sí? Y este se divide en algunas etapas, que son la dilatación, la expulsión del feto y la expulsión de la placenta. ¿Qué pasa en la dilatación? Entonces, en la dilatación
nosotros sabemos que es cuando hay una abertura, por decirlo de alguna de alguna manera. Hay una abertura debido a que pues el bebé tiene que salir por la cavidad vaginal. Entonces esta pues es muy pequeña, pero debe, cuando ya empieza el trabajo de parto, hacerse un poquito más grande a fin de que pues el bebé pueda pasar por esa cavidad. Entonces, aquí en la dilatación la musculatura empieza a contraerse, ¿sí? Y entonces ahí empieza a haber como un aumento en el diámetro del cuello uterino, ¿no? Podemos decir que los músculos de la vagina se empiezan a dilatar, se relajan, ¿no? Y hay una abertura y expulsión del líquido amniótico. Entonces ahí es lo que se denomina usualmente que se rompe la fuente. Entonces una vez se empieza a romper la fuente, ya empieza el proceso del parto y con él la dilatación de la cavidad pues uterina. Entonces la musculatura empieza a contraerse, a moverse y eso implica o produce más bien que el diámetro del útero pues se haga un poquito más grande. Cuando ya está a término, es decir, ya está entre 9 y 10 centímetros de dilatación, empieza ya el proceso de expulsión del feto, precisamente, porque las contracciones, es decir, los movimientos musculares ya se empiezan a hacer muchísimo más frecuente, es mucho más doloroso, pero entonces se aprovecha precisamente esos movimientos que hacen los músculos del útero y la vagina. ¿Para qué? Para que empiece a expulsar el feto. ¿No? Cuando ya es expulsado, entonces nosotros vemos que ya puede respirar por sí mismo, ¿sí? Se produce el corte del cordón umbilical y pues obviamente ya empieza a ser como tal un individuo aparte, ¿sí? Que ya no necesita, como se dice, de eh, estar atado, por decirlo de alguna manera, a través del cordón umbilical a su madre, sino que ya puede hacer las funciones, por ejemplo, de alimentación, de respiración propiamente, ya de manera individual. Finalmente, cuando ya el bebecito está afuera, también se debe expulsar pues la placenta, ¿cierto? Y además el resto del cordón umbilical que queda dentro de la mamita, ¿no? Y también el endometrio. Cuando estos ya son expulsados después de que el niño nació, entonces el útero ya queda de alguna manera limpio, ¿sí? Sin ningún residuo que le pueda de pronto generar algún tipo de infección posterior a la mamita, porque si se deja la placenta dentro, si se deja algún pedacito de cordón umbilical o del endometrio, pues obviamente eso se va, como ya no tiene funcionalidad, entonces eso se va a empezar a deteriorar hasta llegar el punto en el que va a generar una infección en la mamita. Entonces por eso se elimina. Después del parto, ustedes saben que, o bueno, les cuento la experiencia. Resulta que los médicos a uno le dicen, bueno, mamita, dentro de las 2 siguientes horas ustedes tienen que darle el alimento al bebé. Y ese alimento, pues obviamente proviene de los pechitos de la mamá. Entonces, aquí nosotros sabemos que se van a formar unas glándulas mamarias, ¿cierto? Que son precisamente lo que sobresale en el busto de las mujeres. Aquí, gracias a un estímulo generado por la pituitaria, que es una glandulita que tenemos en el cerebro, ¿no? Se secreta unas hormonas que se llaman la prolactina, ¿sí? Las prolactinas, entonces la prolactina empieza a generar esto que se llama, pues, la leche, ¿sí? La primera, como les digo yo, el primer sorbito, pues, no sé, el primer trago, ¿no? De lechecita que nosotros tomamos de la mamá, no es propiamente leche, sino es un poquito, o la consistencia es un poco más oscura y más espesa, debido a que primer, sí, primer alimento que nosotros le proveemos a los bebés es rico en nutrientes, en calorías, en anticuerpos, en proteínas, que son lo que le va a dar
como el material de defensa a los bebés para que para que puedan, pues, de alguna manera soportar o se vuelvan inmunes los bebés a este nuevo medio al cual han salido, porque dentro de la mamita, pues, están protegidos de todo el medio externo, pero una vez ya salen, entonces, pues, nosotros empezamos a absorber o a respirar aire nuevo, pues todo es nuevo, o sea, salimos a una atmósfera que no estábamos acostumbrados. Y entonces a través de este calostro, que es el primer, como les digo, el primer alimento que nosotros le proveemos a través del pecho a los bebés, entonces vamos a tener como un material de inmunización para nuestro cuerpo, el cual nos provee muchas características o muchos elementos que nos van a ayudar a luchar contra de pronto los virus, bacterias que se encuentran en el medio externo, que pues es un medio hostil hasta que nosotros ya nos adaptamos lógicamente a él. Bueno, eso quedan 6 minuticos de este espacio. Yo para que ustedes resuman y complementen un poquito acerca de qué les digo, de las etapas del embarazo y de la gestación, yo les tengo un videíto que me pareció súper chévere porque es como el más, como muy, ¿qué les digo? Informativo en el sentido de que ustedes pueden complementar tanto las etapas como los procesos que se dan a través de la gestación. Entonces se los voy a compartir y si se nos corta, que obviamente se nos va a cortar porque dura 10 minuticos el video, entonces nos El volvemos a proceso de ver. fecundación Nos volvemos a inicia cuando ver. la cabeza Este computador, yo no sé qué le pasa, creo que tiene como un virus porque está lentejín. Entonces, de un espermatozoide Madre se Santa. une a la zona pelúcida de un óvulo en etapa. Bueno, ahí, ya se los voy a compartir. Entonces, si se nos corta, ingresamos nuevamente en 3 minuticos. ¿Listo? A ver, voy a compartir la pantalla. Se me perdió este, creo que es. Ujú. Listo. Entonces, El proceso de fecundación inicia cuando la cabeza de un espermatozoide se une a la zona pelúcida de un óvulo en etapa de ovocito secundario. El contacto induce en el espermatozoide una reacción acrosómica que libera enzimas contenidas en la vesícula acrosómica y facilita la penetración de este hasta que la cabeza se une a la membrana plasmática del ovocito. Enseguida, un mecanismo de membrana bloquea el acceso de espermatozoides adicionales y la fusión de membranas permite que el contenido del espermatozoide se vierta en el citoplasma del ovocito. El ovocito secundario completa entonces la meiosis 2. El núcleo del óvulo forma un pronúcleo femenino y el núcleo del espermatozoide forma un pronúcleo masculino. Cuando ambos pronúcleos se fusionan, el óvulo se transforma en un cigoto. La fecundación ocurre habitualmente en el tercio distal del oviducto, llamado también trompa de falopio. El cigoto se desplaza por el oviducto e inicia un proceso de segmentación en el que realiza de 5 a 7 divisiones celulares sucesivas y forma una mórula. La mórula desarrolla un blastocisto con una cavidad central llena de líquido y luego una masa celular interna. La implantación del embrión en el endometrio ocurre en la etapa de blastocisto, aproximadamente 7 días después de la fecundación. En general, el cigoto tiene 46 cromosomas, 23 de la madre biológica y 23 del padre biológico. Estos cromosomas ayudan a determinar el sexo del bebé y los rasgos físicos. Las células externas denominadas trofoblastos darán origen a la placenta y las células internas llamadas embrioblastos formarán el embrión. Después de la implantación, el embrión forma 3 capas germinales: ectodermo o capa externa, mesodermo o capa media y endodermo o capa interna. A partir del ectodermo
Se desarrolla en el sistema nervioso central y periférico, la piel, los ojos y el oído interno. Del mesodermo, el tejido conectivo, el corazón y el sistema circulatorio primitivo. Esta capa también será la base para la formación de los músculos, los huesos, los riñones y gran parte del aparato reproductor. Y del endodermo, el hígado, el páncreas y las células que recubren el tubo digestivo. Ahora veamos cronológicamente el desarrollo durante el embarazo. La descripción comienza desde el primer día del último periodo menstrual de la mujer y durante 40 semanas que equivalen a 9 meses más 7 días. Para esto daremos inicio con el primer mes, el cual es el comienzo del periodo embrionario, es decir, cuando se desarrollan todos los principales sistemas y estructuras del feto. En este mes se forman placenta, cordón umbilical, saco amniótico y las células del embrión se multiplican y comienzan a asumir funciones específicas. Esto se llama diferenciación. Se desarrollan también todas las células sanguíneas, las nefronas, las neuronas, el cerebro, la médula espinal y el corazón. El embrión crece rápidamente y los rasgos externos empiezan a formarse, así como el tracto gastrointestinal. Es durante este tiempo, en el primer trimestre, que el embrión tiene mayor riesgo de daños a raíz de factores que pueden causar anomalías congénitas. Esto incluye ciertas medicinas, consumo de drogas ilícitas, consumo excesivo de alcohol, infecciones como la rubiola y otros factores. Al avanzar el primer mes, también aparecen pequeños brotes que se convertirán en los brazos y piernas. Algunos nervios craneales son visibles. Se forman las estructuras necesarias para el desarrollo de los ojos y los oídos. Se forma tejido que se ha de convertir en la columna y otros huesos. El corazón continúa desarrollándose. La sangre se bombea a través de los vasos mayores. Los pulmones comienzan a formarse. Al finalizar este mes, el embrión mide 5 milímetros. En el segundo mes, se forman los pezones y los folículos pilosos. Los brazos crecen y se desarrollan los codos. Se pueden observar los dedos del pie. Todos los órganos esenciales han comenzado a crecer